de tiempo. Redarguye, le dice. Reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea que la exhortación le pide al apóstol Pablo que la haga con mucha paciencia. Y le dice, e instrucción, o sea, que instruya, que enseñe. Y le dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y estamos viviendo esos tiempos. A ver, dígale que está a su lado, estamos viviendo esos tiempos. Donde no soportan la sana doctrina. Y entonces, sino que teniendo comezón de oídos, dice, acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y cuando yo miro esto, dice que ellos apartarán sus oídos de la verdad. Y dice que se volverán a mitos. Y dice, pero tú, le dice Timoteo, sé sobrio. En todas las cosas, le dice, sufre penalidades. Y le dice, haz el trabajo de un evangelista, porque cuando no quieran oír lo que yo mando a las iglesias, dice ya el Señor, se van a ir. Pero tú no te preocupes, haz el trabajo de evangelista y ve a recoger más almas que necesitan venir a los pies de Cristo. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Y dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y entonces cuando le dice todo eso, entonces empieza a hablarle de que él va a ser, él está pronto a partir, que él va a ser derramado como libación, que él está pronto a irse. Y le dice, y bueno, en algún momento de nuestra vida, todos nos enfrentamos, hermano, a situaciones peligrosas y eventualmente vamos a enfrentar la muerte. Si el Señor no viene, que yo sé que viene, pero si el Señor no viniese, todos vamos a morir. Y todos nos vamos a ir. Y entonces, cuando yo miro al apóstol Pablo diciendo esto, yo creo que el apóstol está diciendo a Timoteo, mira, está preparado. Prepárate, muchacho, para el encuentro que tendremos con Dios. No tanto prepárate aquí en la tierra, sino que prepárate, prepárate aquí en la tierra, pero prepárate para encontrarte con Él. Porque el problema va a ser cuando tú llegues allá. Y entonces es el problema. Y entonces nosotros como cristianos contamos con un fundamento que las personas, hermano, no tienen ese fundamento. Y el fundamento es, hermano, que nosotros sabemos, diga conmigo, yo sé que Dios está conmigo. Y que Él nunca me dejará. Y que Él nunca me desamparará. Y que el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará, aunque sea en el día de Cristo. Y Él es la fuente de mi fortaleza. Él es la fuente, hermano. Él nos ha prometido el cielo como destino eterno. Esa es la promesa que yo tengo. Pero el apóstol Pablo se esfuerza a decirle a Timoteo, le dice, mira, estamos viviendo, hijo, le dice, estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo te encargo, le dice, desde el verso 1 hasta el verso 5, le dice, yo te encargo solemnemente en la presencia de Cristo, de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que si acaso no llegamos a morir, nos van a juzgar de todas maneras. Amén. Y entonces le dice,
predica la palabra. Y le dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Pero miren la palabra que usa, redarguye. Diga conmigo, redarguir. Pero la otra es reprende. Y la que continúa es exhorta. Y entonces le dice, el exhortamiento es con mucha paciencia e instrucción. En otras palabras, hay que enseñar. Hay que enseñar. Diga conmigo, instrucción. Y entonces, porque le dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán el mensaje de parte de Dios. Lo que viene a tiempo y fuera de tiempo. No lo van a soportar, sino que van a tener comezón de oídos y van a acumular para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ahí ya no me gustó, ese mensaje ya no me gustó, mejor prefiero irme para otro lado donde ahí sí hay amor. Y entonces se equivocan de lo que Dios quiere entregarles. Y muchas veces cometemos el grave error de irnos donde Dios, más bien desarraigarnos de donde Dios nos plantó. Dice Isaías, hablando, el Espíritu de Dios dice, lo que mi Padre, más bien dijo Jesucristo, lo que mi Padre sembró, nadie se atreva a desarraigarlo. Entonces, muchas veces como que nosotros somos bien dados a desarraigarnos, ¿verdad? No aguantamos ni siquiera, hermano, una exhortación, mucho menos vamos a aguantar, hermano, que nos digan, que nos corrijan, sí, que una disciplina, no la soportamos. Y hay gente que dice, no, pues si así es la cosa, pues para empezar yo ya no diezmo, y para continuar yo ya no sirvo, y para seguir ya no voy a la iglesia. Y no hay problema, porque fíjense que Pablo le dice en el verso 4, le dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y luego el verso 5 es bien tremendo. Le dice, pero tú sé sobrio, o sea, mantente sobrio. Y le dice, y miren lo que le dice, mantente sobrio en todas las cosas. Diga conmigo, todo, en todo. Sufre la pena de lo que te van a hacer, porque van a venir penalidades. Súfrela, no te sientas mal. Y le dice, haz el trabajo de un evangelista, porque Pablo sabía que había gente que no iba a aguantar. Y entonces Pablo le dice, pero tú tienes que hacer el trabajo de evangelista para que vengan más a los pies de Cristo. Y esos van a venir listos para entrar en el reino. Amén. Porque dice que los últimos serán los primeros. Amén. Entonces yo tengo que entender el mensaje para cuando yo lo canalice. Y entonces el apóstol Pablo enfrenta un titipuchal de peligros en su vida. Este siervo del Señor, el perito arquitecto, enfrentó peligros tras peligros, tras peligros, tras peligros. De hecho, fíjese que sabemos que al escribir esta última carta a Timoteo, estaba a punto de ser ejecutado en Roma. Lo iban a matar. Y como estaba convencido, él estaba convencido de que Timoteo iba a enfrentar los mismos desafíos que él había enfrentado, lo anima con las siguientes palabras. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:7. Y ahí en 2 de Timoteo 1:7 encontramos la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que la vida de Pablo, hermano, es un maravilloso ejemplo de perseverancia. La vida de Pablo, hermano, es tremenda. Él enfrentó muchos sufrimientos, él enfrentó muchos peligros. Y al final del día él sabía que estaba terminando la carrera. De acuerdo a 2 de Corintios, por ejemplo, vaya conmigo a 2 de Corintios, y ahí en 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo número 23, dice la escritura. Mire lo que dice. Dice, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, dice, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Y ahí habla del abismo, en alta mar como náufrago. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. O sea, el apóstol había padecido, hermano, prisiones, azotes, apedramientos, naufragios, y su vida peligró en varias ocasiones como consecuencia de los judíos, de los gentiles, de los falsos creyentes, hermano. Y al haber enfrentado todo esto con valentía, tenía la autoridad para darle esa enseñanza, esa instrucción a Timoteo. Y le dice, mira Timoteo, yo quiero que déjeme recordarme del pasaje de la Biblia cuando Josué recibe de parte del mismo Dios, hermano, la instrucción, y le dice, solo te ruego a Josué, porque así como yo estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo, pero te voy a decir algo, le dijo, solo esfuérzate. Y le dijo, y sé muy valiente. Y ese es el título del mensaje de esta noche. Esforcémonos y seamos muy valientes. Porque van a venir cosas que posiblemente no vamos a poder soportar, que es sana doctrina del momento que Dios quiere enseñarnos para el tiempo que estamos viviendo. Y muchas veces vamos a creer que el pastor vino como el hermano mayor que leyó la carta, y creemos que quizás porque el mensajero la leyó con un poquito de dureza, no es de Dios. Hasta que el hermano menor la leyó, quizás estaba más ungido, ¿verdad? Y vino con más misericordia. Y entonces ahí sí la recibió el mensaje. Ahora, cuando yo miro esto, yo quiero definir de una vez qué es valor o valentía. Esfuérzate y sé muy valiente. Hermano, por ejemplo, yo ponía aquí, la valentía es la cualidad mental y espiritual que nos capacita a enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, con calma y firmeza. Y muchas veces tenemos que enfrentarnos a esas situaciones, las oposiciones de la vida, los desafíos,
Y esto, la valentía es la capacidad que Dios nos da. Por eso le dijeron a Josué: mira, Josué, te vas a enfrentar con tantas cosas difíciles que vas a tener ser muy valiente. No solamente valiente, muy valiente. Entonces, la valentía se demuestra cuando hacemos aquello que tanto tememos. ¿Usted quiere quitarse temores, hermano? Haga lo que teme y trate de sobrepasarlo, y se fue ese temor. Se quita, porque la valentía se demuestra cuando hacemos aquello que tanto tememos. La valentía también, hermano, nos hace orar en medio del temor. Tenemos que orar en medio del temor. Y yo sé que está viniendo, hermano, una palabra, vaya, directa a nosotros. Si la predicase el apóstol, yo creo que viene con más misericordia. Si la predicara el pastor, tal vez tiene más ungüento. Pero si la predica el profeta, como profeta, va a dolerle a toda la gente. Y ese es el problema. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que tener la valentía de que si nos mandan a orar en medio del temor, hagámoslo. Seamos valientes para orar. Yo creo que la oración, hermano, nos va a llevar a una vindicación de los temores que estamos viviendo hoy en día, y posiblemente de una eminente venida y retorno de Cristo Jesús por su iglesia. Amén. La valentía consiste en arrinconar el miedo un minuto más. Ya no tener más miedo. Ay, es que no voy a poder dormir. Tranquilo, el Señor te va a dar la fuerza. Por eso dice que esfuérzate. Ahí ya es cosa tuya y mía. Ya no es cosa de Dios. Dios ya nos dio la orden. Ahora nosotros es tomar, hermano, las riendas de la orden y decirle: Señor, yo sé que voy a estar con sueño, pero si es por ti, y yo lo voy a hacer por amor a ti, Señor, porque tú me lo estás pidiendo. Amén. Por eso, hermano, yo creo con todo mi corazón que la valentía consiste en arrinconar el miedo un minuto más o irse a la cama temprano, ¿verdad? Y entonces, esta es la valentía con la que Pablo contaba. Y fíjense que esta valentía es la que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Él desea, al igual que Pablo y al igual que Timoteo y al igual que Josué, Él desea que nosotros, si Josué enfrentó en la conquista, en las guerras, confrontó situaciones, hermano, donde él sé que tenía que esforzarse más de la cuenta y ser mucho más valiente que cualquier valiente. Y por eso Dios le dijo: porque yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo estaré contigo. Y si algo Dios nos ha dicho a nosotros: no temáis, manada pequeña, porque yo he decidido daros el reino. O sea, Él está con nosotros. Él está contigo. Tú que me estás viendo por YouTube o por Facebook, Él está contigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también hay órdenes que Dios nos da, hay mandamientos que Dios nos da, hay palabra fresca que Dios viene y nos da para el momento preciso que Él decide hacer algo. Yo tengo que estar consciente de ello. Y como hijos del Señor, nosotros tenemos, hermano, o más bien no tenemos ninguna razón para sentir miedo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él vive dentro de ti. ¿Tú crees que Él te va a hacer algo, o el diablo te va a hacer algo sabiendo que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros? No puede. No puede, hermano. Y entonces, Él promete sostenernos en medio de cualquier peligro, incluso al enfrentar la muerte. Él te dice: tranquilo, no te preocupes. Mira, si te mueres en ese mismo instante que pases de la vida a la muerte,
Entras en mi presencia porque ausente del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, por el Espíritu, presentes con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces las razones de la valentía de Pablo. Al final, hermano, de la carta que escribe a Timoteo, Pablo expresa su testimonio personal. Y Pablo, hermano, fíjese que le revela porque Pablo estaba dispuesto a enfrentar peligros, a enfrentar sufrimientos, a enfrentar aún la muerte. Y estuvo dispuesto, porque esa es la carta final de Pablo cuando él sabe que va a ser ejecutado por los romanos. Él sabe que va a pasar a la muerte, más bien a una vida mejor, porque cuando uno está con el Señor está mejor. Amén. Entonces su experiencia de la redención en el camino a Damasco, eso cambió su vida totalmente. Tu experiencia cuando conociste a Cristo y mi experiencia me cambiaron totalmente mi destino, me cambiaron mi vida y estoy feliz. Tenemos una esperanza que no importa que se venga encima todo el mundo, no importa. Lo que importa es que tengo al Cristo de la gloria en mi corazón, tengo al Espíritu Santo de gracia en mi corazón y tengo una esperanza de que voy a estar con mi Padre Celestial en gloria. Tengo la esperanza. Y entonces Pablo solía ser llamado Saulo, era un celoso perseguidor de la iglesia. Dios ve el corazón de Saulo y dice: un instrumento útil me es este hombre en mis manos, y por eso lo voy a interceptar. Porque no le conviene a los fariseos, me conviene a mí. Y lo intercepta, por eso te interceptó a ti, por eso me interceptó a mí, hermano, porque somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Bendito sea su nombre. Un aplauso al Señor. Acuérdese que él recibió, hermano, permiso de los líderes judíos para ir a Damasco aquel día a perseguir a los creyentes, y dice que una gran luz le resplandeció. Vamos al pasaje para que vea, hermano, a todo color lo que le pasó a Saulo. El libro de los Hechos, vaya conmigo al libro de los Hechos, y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9 y versículo número 4, vemos el encuentro. Dice que, para empezar, en el versículo 3 dice que, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, mire qué tremendo. Luego, al preguntar Saulo quién era el que le hablaba, le responde el Señor Jesús y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, este fue el momento en la vida del apóstol Pablo que cambió el rumbo, el curso de su vida. Lo mismo que te pasó a mí y a ti. Nos cambió totalmente el curso de nuestra vida. Y entonces, hermano, ya dejó de perseguir a la iglesia, vino a ser llamado por el Señor, a ser el perito arquitecto, apóstol del Espíritu y un apóstol de Cristo, porque el Señor Jesucristo se le manifestaba, hermano, glorioso para enseñarlo uno a uno. A Saulo, a Pablo, que le había cambiado el nombre de Saulo a Pablo. Y entonces, hermano, él le dice: vas a llevar el mensaje a reyes, vas a llevar el mensaje a gente pudiente. Este mensaje lo vas a llevar tú porque te has preparado, Pablo, y por eso te voy a usar. Y sé que tu corazón me ama. Y después de ese momento estuvo dispuesto a padecer persecución. Estuvo dispuesto a la muerte sin temor alguno. Posiblemente, hermano, nosotros
todavía tengamos temores, pero esos temores tienen que irse de nuestra vida. Y por eso el mensaje de hoy es: esforcémonos y seamos muy valientes cuando nos venga una palabra que nos saque de nuestra zona de confortamiento, porque lo que está pasando con la iglesia en Estados Unidos es que se ha acomodado. Nos hemos acomodado tanto de que solo queremos venir allá de vez en cuando a la iglesia y un ratito porque se nos hace tedioso que el pastor se alargue un poquito con el mensaje de la palabra, o la alabanza se alargue. Mejor llego después de la alabanza y ojalá que el pastor sea breve, y si viene un mensaje como el mensaje del domingo, entonces hermano, hay muchos que van a desistir. Y hay muchos que van a quedarse fuera. Y hay muchos que van a dejar sus privilegios. Y eso es lo que Dios está probando. A ver si tu fe es como la de Pablo. Porque si Pablo fue igual a nosotros, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero desviadamente, así como tú y yo lo amábamos, pero estábamos desviados en la religión. Estábamos desviados tal vez en otra, siguiendo otros dioses, pero nos llamaron al igual que Pablo y nos dieron el mismo Santo Espíritu de Dios y nos dieron la misma salvación que le dieron a Pablo, y nos han dado, hermano, la estrategia para ir adelante y ser exitosos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la carrera que debía realizar como seguidor de Jesús, el apóstol, fíjense que después de que se convierte, la meta de Pablo era proclamar el evangelio. Y él sale proclamando el evangelio, pero los judíos lo quieren matar, porque ahora ya está del lado del camino, ya no está del lado de Anás y Caifás. Ahora está al lado del camino, así le decían a Jesús, el camino. Y entonces, fíjense que él quería proclamar ese evangelio, no un evangelio de letra, un evangelio de experiencia vivida, porque el mismo Jesús lo había interceptado en el camino rumbo a Damasco. Hermano, él sabía la consecuencia eterna que tendría en la vida de otras personas al testificar lo que Dios había hecho con su vida. Hermano, pero por eso él estaba dispuesto a enfrentar cualquier dificultad, cualquier sufrimiento, no importaba lo que fuera. Aún al estar cerca de la muerte, fíjese que se mantuvo valiente, pues él ya sabía que había terminado la carrera y que el Señor le había designado en la comisión que se le había dado para edificar la iglesia de Cristo. En el versículo 7 de segunda de Timoteo 4, dice la escritura, vaya conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Ahí le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Pero mire, la tercera cosa es lo que nosotros no entendemos que nos están probando. Y dice Pablo: he guardado la fe. Pero cuando oímos un mensaje como el del domingo, inmediatamente como que nos derrumbamos. Porque no, ¿cómo es eso de que este barbudo nos quiere meter a nosotros a orar, y ahora sí que dice que hasta nuestros niños, y luego nos quiere cerrar la cafetería? ¿Y cómo es eso? ¿Ah? No, si yo estaba tan acomodado, ya tenía todo bien acomodadito, es más, no me gusta levantarme temprano. Tremendo, ¿verdad? Y entonces como tan acomodado, pero él dice: he peleado la buena batalla. En todo momento, Pablo enfrentó la oposición de parte de aquellos que le rechazaban el mensaje de Cristo. Pablo, si a alguien lo rechazaron, fue a Pablo.
rechazaron el mensaje de Pablo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero aunque le apedrearon, lo encarcelaron, lo golpearon, continuó declarando el mensaje del evangelio que le había salvado la vida, que le había, hermano, enamorado su corazón, que estaba seguro que ese era el camino que debía de seguir. Así como usted está seguro en el camino que está usted y yo. Amén. Pero hay veces que tenemos que sufrir penalidades. Amén. Dice la Escritura que para entrar al reino vamos a entrar. Pero ¿cómo vamos a entrar? A través de muchos sufrimientos. Diga conmigo, muchos sufrimientos. He acabado la carrera, dijo Pablo. Pablo comparó, fíjese, la vida cristiana con una carrera. Y Pablo supo que había cumplido con todo lo que el Señor le había encomendado. Era una carrera la que Pablo compara el llamamiento de su ministerio. Y a pesar de los obstáculos, fíjese que nunca se rindió, jamás se rindió Pablo, sino que siguió siendo obediente hasta el último día de su vida. Él fue obediente. Y al igual que Pablo, también nosotros tenemos, hermano, una carrera por delante. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero tenemos una carrera por delante y la meta es llegar, hermano, a los cielos de los cielos juntamente con Cristo. La carrera que nosotros tenemos es, hermano, llegar al arrebatamiento, que nos arrebaten, hermano, que nos lleven, o por lo menos, como le decía yo en algunas ocasiones, por lo menos que nos preserven la vida, pero que no nos metan en gran tribulación, sino que nos guarden sobrenaturalmente por 3 años y medio. Eso es importante. Yo no quiero pasar gran tribulación porque eso no era para mí. Pero ¿por qué tuve que pasar? Porque presté oído a la comezón que tenía y quería que predicaran conforme, que me dieran por mi lado, o sea, que como yo quisiera, no como Dios quiere. Y ese es el problema. Y entonces, hermano, fíjese que dice, he acabado la carrera. Y entonces nosotros tenemos que acabar la carrera, pero de un modo individual. Esta carrera, cada uno toma su decisión. Entonces usted decide si usted viene a orar o no. Usted decide si usted quiere entrarle o no. Usted toma la decisión. Nadie lo va a obligar. Yo no voy a obligar a nadie. Es más, no voy a obligar ni siquiera a los grupos de servicio, de áreas de servicio. Cada quien, después de este mensaje, tome su responsabilidad. Yo solamente predico la palabra. Lo que yo sí sé, que a mí me están llamando a la oración y a la intimidad con Dios. Si usted le quiere entrar conmigo, pues gloria a Dios. Si usted no quiere terminar la carrera, pues bueno, hay otras maneras de terminarla, ¿verdad? Ahora, fíjense que no nos llama a todos a que tengamos la misma labor. Y por eso no debemos compararnos con los demás. Todos tenemos una labor diferente que vamos a hacer. Nuestra meta debe ser mantenernos fieles y mantenernos obedientes. A ver, dígale que está a su lado, ¿cómo estás? ¿Fiel o desobediente? Pregúntele, por favor. Dígale a ver qué le dice. Fieles y obedientes al Cristo de la gloria en aquello que ha planificado para cada uno de nosotros. Y tenemos que perseverar en la carrera de la fe hasta el final de nuestra vida, de nuestra existencia. Este asunto no es, hermano, voy a serle fiel solo los domingos. No. Esto es de una vida en Dios. Pablo termina diciéndole a Timoteo, he guardado la fe. Por eso ese pasaje me gusta, el 2 de Timoteo 4:7, porque le dice, he guardado la fe. Y entonces aprendió del Señor la verdad que Dios va a probar tu fe, va a probar mi fe,
Me va a probar, me va a sacar del confortamiento. Me va a, hermano, a dejar que el enemigo me zarandee. Pedro, te han pedido para zarandearte porque me pediste que quieres ser el ministro de justicia de Jerusalén. Está bien lo que pediste, Pedro. Eres el espadachín. Tú dijiste que quién era el primero de todos. Bueno, si quieres ser el primero no hay problema. Pero solo una cosa te digo. Voy a probar tu fe. Y tu fe, el enemigo ya pidió permiso. Y mi padre ya le dio permiso. Pero yo voy a orar para que tu fe no falle. Es que la fe puede fallar. Ese es el problema. Entonces, pero, ¿qué me está diciendo, pastor? Que me van a probar. 100% seguro que nos van a probar. Y ya nos empezaron a probar. Y nos empezaron a probar con algo tan sencillo. Quiero que busquen mi rostro. Quiero que se humillen. Quiero que oren. Quiero que busquen mi rostro. Quiero que dejen sus malos caminos. Sencillo el mensaje, para que yo sane su tierra, para que yo los escuche, porque no he podido escucharlos, porque en sus pensamientos yo estoy en tercero, séptimo lugar, hasta en 20º lugar, pero en sus pensamientos yo no soy el primero. Así es que necesito que ustedes se humillen, oren, necesito que busquen mi rostro, dice Dios, necesito que se aparten de sus malos caminos, porque yo soy santo. Y por lo tanto, vosotros que habéis sido, tenido el privilegio de haber recibido el derecho de llegar a ser hijos míos, van a tener que ser santos, porque yo también soy santo. Mire qué tremendo el mensaje, hermano. Entonces, hermano, tenemos que nosotros, como Pablo, hermano, fíjese que él comparte con aquellos que le escucharon. Él comparte lo que había aprendido de su Señor Jesucristo. Y este fue el tesoro que le confía a Timoteo para que lo compartiera con la siguiente generación que venía, y es también el mismo mensaje del evangelio que hoy proclamamos para nuestros niños, que nuestras generaciones que vienen, hermano, sean hombres y mujeres de fe, y que no sean, hermano, rajones como muchos que no quieren que se les pruebe la fe. Y en el problema, todo cristiano tiene, fíjense que la responsabilidad de mantener la fe. Nosotros todos tenemos la responsabilidad de mantener la fe. Como pastor, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de congregarnos, no como algunos tienen por costumbre de no congregarse. Así dice la Escritura. Y entonces tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que compartirla con otros. Hermano, lo que nos está pasando, las situaciones de peligro, de muerte, es solamente para levantarte. Así es que ten ánimo. Tú, si estás enfermo, si tienes cáncer, si tienes una enfermedad terminable, si tienes SIDA, lo que sea, no importa. Pero levántate en fe y dile, no importa. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y Él empezó conmigo la buena obra y la va a perfeccionar. Va a llegar al número 7, porque esa es mi marca, esa es mi meta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la recompensa que Pablo esperaba después de la muerte, mire lo que dice el versículo 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos nosotros que amamos su venida.
A ver, ¿cuántos amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿La amas tanto como para dejar de dormir y venirte a la oración, y venirte a la búsqueda, y venirte a la humillación, y venirte y apartarte de tus malos caminos? ¿Nos es gravoso eso? Yo creo que si amamos al Señor, hermano, va a ser fácil. Va a ser fácil. Diga que está a su lado: mire, ya te la pusieron más fácil que el domingo. Pero dígale, por favor. Pablo había vivido siendo fiel al Señor, y Pablo fue fiel a su llamado. Tenía la confianza de que al morir recibiría la recompensa que el Señor le había prometido. Pablo, fíjense que lo mismo va a suceder en tu vida y en la vida de todos los que sigamos el ejemplo de pelear la buena batalla. Todos aquellos, cuando terminemos la carrera, nos van a preguntar: ¿guardaste la fe? Y algunos tristemente van a bajar su rostro y van a decir: yo no sabía que me estaban probando, y por eso yo creía que el pastor era el que estaba poniendo una carga que ni él puede sobrellevar con un dedo. Wow. Y entonces ahí es donde yo saco lo humano, que no me gusta sacarlo, pero ahí es donde se me sale lo humano. Qué poca madurez. Muchas veces como que no entendemos lo que Dios quiere hacer, hermano. Fíjese que porque cuando yo miro esto, el Señor va a evaluar la obra al llegar al cielo para que seamos recompensados. De acuerdo a 1 Corintios 3, del 11 al 17. Nuestras obras van a ser probadas con fuego para revelar el valor que tienen. Aquellas que sean consumidas como la madera, la hojarasca, el heno, no serán recompensadas. Pero las que son comparadas con el oro, las que son comparadas con la plata, las que son comparadas con las piedras preciosas, van a ser purificadas por el fuego y van a producir recompensas. Van a producir recompensas. Es que hay que tener una convicción de que el que mora en nosotros es el Dios Todopoderoso. Un aplauso al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Antes de terminar su última carta a Timoteo, Pablo hace un recuento de las dificultades y sufrimientos que había enfrentado al acercarse al final de su vida. Por eso, en 2 de Timoteo 4, del 9 al 16, leímos hasta el 8, pero quiero leer un poquito más del 8. 2 de Timoteo, vaya conmigo por favor, 4, 9, dice: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Las Vegas, Tesalónica. Crescente se fue para su tierra, se fue para Galacia. Y Tito está en su rancho en Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. Y a Marcos lo había desechado cuando estaba, hermano, en el principio de su ministerio. Se lo había llevado el apóstol, ¿cómo se llamaba el apóstol que andaba con, más bien el profeta, hermano, ¿se acuerda? El padre de toda consolación, Bernabé. Se lo había llevado, le dijo: no, pues si te vas a portar así con Juan Marcos, mejor me lo llevo yo. Pero ahora lo pide. Y le dice: me es necesario, porque ahora sí se dio cuenta, hermano. Y dice: pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Pero cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos de Moisés.
Estos son los pergaminos, era la ley. Y entonces le dice los pergaminos: Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. De todo se acordaba. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Wow. Sin embargo, termina con las siguientes palabras: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermano, yo cuando miro esto, yo solo le puedo decir, porque no crea, desde el domingo empecé yo por las actitudes que yo vi y las actitudes finales, empecé a sentirme así como, y luego cuando llegó mi esposa y me dice: fuiste un poquito fuerte, y dije yo: wow, y empecé a decirle: Señor, ¿será que te estoy escuchando bien o será que ando mal? ¿Verdad? Porque uno en veces tiene que también revisarse. Por eso le dije lo del hermano menor y lo del hermano mayor. A lo mejor vine como el mayor, dándoles un mensaje con fuerza, y el menor lo dio con pasibilidad. Y entonces yo veo que el apóstol sabía que Dios estaba siempre con él. Y si algo yo sé de todo corazón, se lo voy a confesar, es que Dios está conmigo. Yo sé que Él está conmigo. Recuerdo el día que iba a partir esta mujer, y me dijo enfrente de nuestros hijos, me dijo: ¿qué quieres que le diga al Señor cuando llegue allá con Él? Le dije: dile solo una cosa, que nunca aparte su presencia de mí. ¿Es todo lo que querés? Es todo lo que necesito. No necesito más que su presencia. No necesito más que Él esté de mi lado. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso sé de todo corazón que a mí ese mensaje le llegó el 14 de agosto del 2003, y desde entonces estoy consciente y seguro de que Dios, hermano, le escuchó y escuchó, hermano, mi clamor. Y lo mandé, hermano, inmediatamente, entrega inmediata, porque a los 16 minutos había expirado y el mensaje llegó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, usted tal vez no tiene el mismo testimonio, pero yo sí estoy seguro de que el Señor me escucha. Yo estoy seguro de que el Señor está conmigo, sin importar lo difícil de la situación que he enfrentado en la vida, hermano. Yo sé que el Señor está conmigo. Por eso enfrentaba cualquier peligro de muerte con valentía el apóstol Pablo, pues sabía que viviría eternamente con el Señor, así como usted sabe que va a vivir eternamente con su Señor Jesús y con su Santo Espíritu y con nuestro Padre de las luces. Bendito sea su nombre. Todos nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos la misma promesa que tuvo Pablo, de vida eterna. Pero lo probaron. Y Dios está probando tu fe. Y Dios está probando mi fe. Yo concluyo con esto. El mensaje del domingo: yo voy a correr con Él. Si tú deseas, no hay problema. Pero si no, no hay ningún problema. No estoy forzando a nadie. Lo que sí sé es que el que más se apresure, el Espíritu Santo dijo algo. Dijo: yo voy a ordenar a la iglesia de Cristo. Este año es orden de Dios. Y Él ya empezó.
Y yo les dije claramente el 31 de diciembre del año pasado, les dije, este asunto es o te dejas o te dejan y te excluyen. No sé si se acuerdan. Yo me acuerdo bien clara esa palabra. Ahora sé por qué les dije esa palabra, porque este asunto es del que quiere entrarle para que el Espíritu Santo termine la buena obra que inició con nosotros. Hay muchos que perdieron la oportunidad, porque al ser probados en la fe, claudicaron, no fueron muy valientes. Tal vez llegaron a ser valientes, pero no muy valientes. Y entonces yo quiero ser misericordioso en esta hora. Vamos a venir a las 8 como siempre al discipulado de la pastora. Pero en ese tiempo de 8:30, 8:35 hasta que empiece el servicio, vamos a estar en oración. La tiendita no se va a abrir, no piense que lo voy a decir, voy a abrir la tienda. No, no se va a abrir. Sino que quiero que estemos en oración, aunque sea una hora. Aunque sea una hora. Y ese va a ser el momento precioso. Yo sé que los jóvenes van a estar en su clase, pero nosotros vamos a estar en oración. Vamos a empezar por ahí. Yo pienso venirme más temprano, yo pienso venirme, si es posible, como si el Señor me permita. Si puedo estar a las 5, estoy a las 5 por 3 horas orando. Lo que yo sí sé es que esto es una alerta para la iglesia de Cristo. Lo que yo sí sé es que Él está pidiendo que nos humillemos. Él está pidiendo que oremos. Él está pidiendo a todos nosotros que busquemos su rostro. Él nos está pidiendo que nos apartemos de nuestros malos caminos y vamos a ver la mano de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera hacerte algunas preguntas, pero no creo que valgan la pena. Porque ¿estamos preparados para la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo nos está instando a que nosotros nos preparemos y que lo dejemos a Él que nos prepare. Amén. Él nos va a preparar. ¿Tienes temores todavía? Entonces, trata de dejarlos a un lado. Arrincona los temores y trata de entrarle a la oración y a la búsqueda y a la humillación. Sé